Central de la ciudad de Buenos Aires. Muere un empleado bancario y queda mal herido un policía. Por este atentado, la policía detiene a Alejandro Scarfo, quien es sentenciado a prisión perpetua a cumplir en el penal de Ushuaia. 1929 fue el año más violento entre los propios anarquistas. La protesta atacaba a Di Giovanni duramente en cada una de las ediciones del periódico. Los responsables de la publicación, Diego Abad de Santillán y Emilio López Arango, no guardaban ningún tipo de calificativo para enfrentar a Severino. Ambos sabían que estaban condenados a muerte por el italiano, pero nada los hacía retroceder. El 25 de octubre de 1929, 3 balazos terminaron con la vida de López Arango. Abad de Santillán cuenta en el libro Fundadores del Gremialismo Obrero, de Oscar Troncoso, su versión sobre el crimen. Mi compañero de redacción, Emilio López Arango, fue muerto por esos días en su domicilio de Remedios de Escalada, ante la presencia de sus 3 pequeños hijos. Poco antes, López Arango se había comprado su primer traje en un negocio de compraventa de la calle Libertad. En un primer momento, los hombres de la protesta encaminaron sus sospechas hacia los afiliados a la Sociedad de Panaderos, gremio compuesto por anarquistas partidarios de la acción directa, alguno de cuyos integrantes había amenazado en varias oportunidades a López Arango. Los protestistas realizaron una verdadera caza de panaderos, a quienes tomaron prisioneros para tratar de hacerles confesar el supuesto crimen. Pero luego de un tiempo, todos concluyeron en que el nombre del asesino directo o instigador era Di Giovanni. La historia de Di Giovanni, lo que hizo Di Giovanni, el crimen, la explosión, el atentado, ¿sirvió verdaderamente para algo? Lo que hizo Di Giovanni fue muy negativo. Y como digo, en la historia siempre será negativo eso. Pero lo que fue más negativo es que en aquel periodo no se sacó experiencia de la experiencia de Di Giovanni. ¿Por qué? Se lo pintó como un demonio, un bandido, un criminal, y parecía que por ser bandido y criminal era malo. Y esa no era la verdad. La verdad es que hizo todo eso, pero lo hizo primero porque el salvajismo de la represión del gobierno, que no debe repetirse, que puede volver a crear situaciones parecidas, eso es lo que había que pensar. No debe haber ese tipo de represión. Segundo, las luchas internas en el anarquismo fueron tremendas, con infamias, con calumnias, con mentiras. Es decir, que la izquierda, generalmente en el anarquismo como en la izquierda, hay luchas internas que son destructivas, y esas fueron destructivas, y ayudaron incluso a calumniar mucho más de lo que correspondía a Di Giovanni. Y finalmente el problema del dogma, es decir, el dogma no sirve, no se puede creer en el dogma. Todas estas cosas tienen que haberse dicho y no decir, Di Giovanni es un bandido criminal y luego hay que fusilarlo. Puede ser que eso sea aceptable para mucha gente, pero con eso no basta para sacar experiencia de Di Giovanni. La experiencia está analizar por qué ocurrió eso y qué es lo que no debe repetirse en la historia. Di Giovanni sucedaban dentro de un círculo de violencia y de idealismo a ultranza que no les permitía ver lo que estaba ocurriendo políticamente en los círculos del poder y de conducción de la Argentina. Ellos, particularmente Di Giovanni, venían de países donde las purgas de aceite de ricino y las palizas despiadadas eran pan de todos los días para quienes pensaran distinto de los gobernantes de turno. En la Argentina de Irigoyen y Alvear el clima no era el mismo. Pese a las manchas que significaron para el radicalismo episodios como la represión a la huelga de obreros patagónicos o la Semana Trágica, las libertades políticas tenían plena vigencia y esto permitía, por ejemplo, a los anarquistas expresarse con absoluta comodidad. Severino no avisoraba que todo estaba a punto de cambiar. El 6 de septiembre de 1930, una asonada militar encabezada por el general José Félix Uriburu rompería el orden institucional. Creo que no se puede rescatar nada positivo, lamentablemente. Es una vida dedicada, porque él hizo algunas cosas interesantes, publicaciones interesantes, con el dinero que obtenía de modo ilegal. Hizo las publicaciones muy buenas, por ejemplo, justamente de la obra de Eliseo Reclus, la publicó en castellano. Hizo una obra, pero desgraciadamente todo lo demás, ese accionar agresivo que llegó hasta la criminalidad, no dejó un buen saldo. Con todo, es un hecho histórico en nuestro país, que nosotros lamentamos y que hemos siempre
Dicho, es una lástima que las energías y la capacidad de una persona que podrían realmente dar resultados positivos se haya perdido en estas aventuras que no condujeron absolutamente a nada. Y yo creo que la permanente crítica que se le hacía al gobierno de Irigoyen se le hacía a todos los gobiernos. Todos los anarquistas del mundo tenían puesta en la mira a la autoridad, claro. El gobierno es la suma autoridad. Y a mí me parece que eso fue bueno. Yo entiendo que todo lo que hizo la gente que rodeaba a Di Giovanni estaba en la buena senda. Algunos se pasaron de revoluciones y se perdieron para siempre. Algunos. Pero la inmensa mayoría continuaron siendo militantes, ¿no? 23 de octubre de 1929. Asesinato del jefe de orden social de la ciudad de Rosario, subcomisario Juan Velar, acusado por los anarquistas de ser torturador y el responsable de una salvaje represión contra los obreros que manifestaban a favor de la libertad de Radowitzki. 7 de agosto de 1930. Fracasa un asalto a un coche celular donde Di Giovanni supone que trasladan a Alejandro Scarfo. Después de una cruenta lucha, solo encuentran en el vehículo a un tratante de blancas y 3 prostitutas. El 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado que derroca al presidente Irigoyen. Comenzaría una violentísima represión contra todos los que lo enfrentaron. Di Giovanni no comprendió que a partir de ese momento sus horas estaban contadas. Según el norteamericano Robert Potage, en su libro sobre el ejército y la política en la Argentina, el gobierno de Uriburu proclamó la ley marcial durante la noche del 8 de septiembre, después de un abortado intento contrarrevolucionario de los partidarios de Irigoyen. Permaneció en vigor hasta el mes de junio siguiente, pese a que los tribunales civiles no escatimaron juicios durante todo el gobierno de Uriburu. Según parece, las principales víctimas de su aplicación fueron algunos criminales comunes, aunque, según se sabe, 2 de las 5 personas que fueron fusiladas eran anarquistas. 2 de octubre de 1930. Asalto a los pagadores de obras sanitarias en los viveros de Palermo. Mueren el chofer de la empresa, un pagador y uno de los hombres de Di Giovanni, Paco González, quien durante mucho tiempo actuó como contacto entre Severino y Josefina.